planını kimse bozamayacak. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sen kafanı şuraya koyuyorsun ya. Ateş neymiş daha iyi anlıyorum. Hep seveceğim. Sonsuza dek. Arafta, episodio 50, avance 5. Esta vez, solo ver no bastará. Sentirás cada segundo. Después de 187 días, justo cuando creíamos que fuego y coral, es decir, el amor, había triunfado, una bala se disparó contra la felicidad, contra el amor, y los gritos continuaron. Fuego. Ardió como su nombre en ese instante. Por un momento, el tiempo se detuvo, los sonidos se amortiguaron, la multitud desapareció. Solo quedaron los ojos de Coral. Esos ojos que crecieron de miedo, pero que aún se aferraban a él. No. Fue todo lo que pudo decir, con la voz quebrándose. Y de nuevo, la devastación. De aquellos más cercanos a él. La traición se había extendido como un veneno que brotaba del lugar más confiable. El rostro que vio al darse la vuelta era más despiadado que el de un extraño. Porque ese rostro era lo que una vez llamó familia. Museyen había colaborado con Nesir para vengarse de Haidar. La ira que había albergado durante años tenía una sola causa, su hijo, Murat. El dolor de su pérdida había dado paso gradualmente a un plan de venganza frío y calculado. Pero el objetivo de Museyen no era solo Haidar, quería aniquilar a toda la familia Ilderme. Todos debían pagar por el pasado. Sin embargo, había una excepción a este oscuro plan, Ates. Ella no quería que le hicieran daño y calculaba cada paso con precisión. Pero el equilibrio que había establecido no era tan seguro como creía. Porque alguien seguía de cerca lo que sucedía entre bastidores. Asele. Silenciosa, cautelosa y sigilosa, Asel se había acercado a los planes de Museyen sin ser detectada y estaba a punto de desbaratar todo el juego. El plan de Asel era completamente diferente. Su objetivo era Merkan. Pretendía eliminar a Merkan y sacar provecho de la situación. Nesir, por otro lado, estaba obsesionado con algo totalmente distinto. Según él, Merkan no era una pieza perdida, sino un derecho que debía ser reclamado. Quería recuperarla y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella, pero nadie era lo que parecía. Lo que se decía y se hacía, los planes y las verdaderas intenciones eran completamente diferentes. Cada uno jugaba su propio juego, escribiendo su propio final. Y en medio de este caos, se hacía cada vez más difícil distinguir entre amigos y enemigos. Pero una bala perdida lo cambió. Sin embargo, qué hermoso había comenzado. Merkan vestida de blanco, Ates, decidido. A pesar de todo, habían dado el paso final por un amor de larga data. Nunca he visto nada tan hermoso como tu amor. Me alegra tanto que me hayas amado, dijo. Y por un instante, todo pareció estar en su lugar. Merkan, a su vez, dijo, te amaré por siempre, Ates. En ese momento, cuando sus cuerpos estaban a punto de unirse, sus corazones latiendo con fuerza, quedó claro que el amor triunfaría. Entonces, al oír ruidos en el jardín, salieron. Antes de que pudieran comprender lo que sucedía, se oyó un disparo. Aquella bala lo destruyó todo. Mientras la bala se dirigía hacia Ates, la felicidad se transformó repentinamente en gritos. En ese instante, no solo una vida, sino muchos corazones se hicieron añicos. Y entonces, la verdadera cara de la oscuridad emergió. Nadie será feliz. Esta historia no termina aquí. ¿Quién hizo esto? ¿Qué sucederá ahora? ¿Se separarán estos dos corazones latiendo el uno por el otro, o el destino los volverá a unir? ¿O serán capturados los culpables y todos recibirán su merecido? Las respuestas se ocultan en un pasado mucho más oscuro de lo que imaginas. Una nueva pista que cae en manos de Ates cambiará el equilibrio, una vez más. Una verdad que Merkan descubrirá sacudirá irrevocablemente la línea entre el amor y la confianza. Y todos tendrán que pagar el precio de sus decisiones, uno por uno. Porque esta vez, no solo el amor, sino también los secretos se pondrán a prueba. Lealtad, traición y el pasado. Todo saldrá a la luz al mismo tiempo. Y nadie saldrá ileso de este ajuste de cuentas. El final de Arafta. Esta vez, con solo verlo no bastará. Lo sentirás todo.